Estos son 3 casos de personas que desafiaron a la naturaleza y partieron de este mundo. 1. John Jones, el hombre que creyó podría explorar cuevas muy angostas sin sufrir ningún problema. 2. Andrew Macaulay, el hombre que creyó que podría cruzar todo el océano en su kayak, pero que tristemente entre las tormentas perdió la vida. 3. Chris McCandless, el hombre que trató de abandonar el mundo como lo conocemos para vivir solo entre la naturaleza, pero murió en el intento. Quédate para que escuches las historias completas. El cuerpo de este chico se encuentra atrapado en una cueva desde hace más de 10 años y las causas de todo esto te van a perturbar por completo. ¿Qué diablo sucedió para que este chico llegara hasta ahí? Quédate, que yo te platico la historia completa. John Edward Jones era un chico de 26 años que le encantaba practicar espeleología, la cual consiste en la exploración de cuevas, y él lo hacía constantemente junto a su familia. Para el 24 de noviembre del año del 2009 aprovechó sus vacaciones para adentrarse en una profunda cueva llamada Nutty Buddy, ubicada en el sudeste de Utah en Estados Unidos. Sin embargo, lo que parecía ser una aventura más, terminó por ser una completa tragedia. John, recientemente casado y con una pequeña hija, estaba estudiando medicina en Virginia, pero decidió rememorar aquellas épocas en las que practicaba espeleología en las cuevas de Utah. Lo hizo en compañía de su hermano Josh y otros 9 amigos. Esas cuevas eran famosas entre los Boy Scouts y los estudiantes universitarios. No obstante, su popularidad decayó cuando varias personas vivieron situaciones de tensión y miedo al quedar atrapadas en ese lugar. Aún sabiendo todo esto, John y sus acompañantes no tomaron precauciones y decidieron de igual manera adentrarse en esas cuevas tan peligrosas. John, que pesaba 90 kilos y medía 1.80 centímetros de altura, al adentrarse a las cuevas se desvió del resto de las personas y se metió en un pasaje que creyó era el que muchos llamaban como el Canal de Nacimiento, una de las formaciones más conocidas de esta cueva. Aunque el espacio era muy pequeño, John trató de exhalar para pasar por un espacio de apenas 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto, y sorprendentemente lo consiguió. Pero de pronto se dio cuenta del grave error que había cometido. John dio un giro equivocado y terminó atascado en un ángulo de 70 grados. Él había quedado atrapado en una zona prácticamente inexplorada llamada como Bob Bush. Su hermano fue el primero que lo encontró. Él trató de agarrar sus piernas, pero lo deslizó aún más hacia abajo. Pero ya para ese momento sus brazos tampoco podían moverse. Sin más opciones, su hermano Josh salió del lugar y lo primero que hizo fue llamar a las autoridades. John se encontraba atrapado a 30 metros por debajo de la superficie. Pero para cuando llegó la ayuda ya habían pasado 3 horas y media atrapado. Era evidente que las condiciones de John ya no eran las mismas y cada vez se ponía mucho más complicado. Una de las rescatistas, llamada Susie Motola, fue la primera persona que llegó al sector donde se encontraba John. Durante las siguientes 24 horas, al menos 100 rescatistas trabajaron arduamente para sacarlo de la cueva con vida. La estrategia que usaron fue atarlo con un sistema de poleas y cuerdas para movilizarlo, pero la operación resultó fallida. El tiempo pasaba y pasaba y pasaba, y cada vez se agotaban mucho más las posibilidades de que John pudiera salir con vida de ese lugar. Una de las poleas se saltó de su punto de anclaje a causa de la arcilla viscosa que había en la superficie, y John regresó a su posición inicial. El ángulo de 70 grados en el que se encontraba le generaba una tensión en el cuerpo, especialmente en sus órganos vitales. John aún así resistió 27 horas atrapado, hasta que su corazón sufrió un paro cardíaco. John lamentablemente había partido de este mundo el 25 de noviembre del año del 2009. Después de saber que John ya no se encontraba en este mundo y que solo había quedado su cuerpo atascado, los rescatistas intentaron extraerlo, pero nunca lo lograron. Y hasta el día de hoy su cuerpo permanece dentro de la cueva. Se explicó que retirarlo sería muy complicado y si se realizaba se pondría en riesgo la vida de un rescatista en el proceso, por lo que el cuerpo de John se quedó atascado para siempre en el infierno, donde partió de este mundo. La familia de John estuvo de acuerdo y a modo de homenaje sus seres queridos colocaron una placa en el exterior de la cueva. En su honor también se realizó una película llamada The Last Descent. La película se estrenó en el año del 2016 y relata toda la historia que vivió John Jones en esa terrible experiencia. Esta es la última fotografía tomada por este hombre antes de partir de este mundo. Él trató de atravesar el mar de Tasmania en kayak completamente solo, pero nunca volvió a aparecer.
les hablo de una de las historias más aterradoras sobre alguien que decidió retar a la naturaleza y murió en el intento. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. Andrew Macaulay nació el 7 de agosto de 1968 en la ciudad de Goulburn, en Nueva Gales del Sur. Desde muy joven le atrajo siempre la aventura. Primero incursionó al alpinismo, en el que ascendió a las principales cumbres de Australia y Nueva Zelanda, y otras en grandes formaciones montañosas como el Himalaya o los Andes. Siempre que podía huía de las vías más habituales, eligiendo las rutas menos transitadas o incluso buscando nuevas aventuras. A finales de los años 90, Andrew encontró una nueva pasión en su búsqueda de aventura: las travesías de larga distancia en kayak, y se entregó a ella con el mismo empeño que antes había empleado en la escalada. En 2003 llevó a cabo la primera travesía sin parada a través del estrecho de Bass, cuyos 350 kilómetros de ancho separan a Australia de la isla de Tasmania. En 2004 cruzó alrededor de 600 kilómetros del Golfo de Carpentaria, en el norte de Australia, y en 2006 lideró una expedición al territorio antártico australiano que recorrió más de 800 kilómetros a través del Círculo Polar Antártico. Estas hazañas le valieron ser nombrado aventurero del año en 2005 por la Sociedad Geográfica Australiana. Pero Andrew no conocía los límites y cada vez quería más y mucho más. Pero esto lamentablemente haría que él se fuera de este mundo. Para diciembre del 2006 ideó su proyecto más ambicioso pero arriesgado. Este consistía en atravesar el mar de Tasmania desde la isla australiana hasta Nueva Zelanda, en una aventura donde tenía que recorrer más de 1600 kilómetros. Las aguas de esos mares son heladas con durísimas condiciones de viento y oleaje. Esta aventura le llevaría a recorrerla aproximadamente un mes, pero ¿lo lograría? Una aventura extremadamente arriesgada que solo había sido intentada en 2 ocasiones, ambas sin éxito. Andrew trabajaba como consultor informático en Sydney, tenía una esposa llamada Vicky y un hijo de 3 años llamado Finlay. Muchos lo acusaron de egoísta y temerario por embarcarse en aquel temerario proyecto teniendo una familia, pero a él no le importó y estaba seguro que podría lograrlo. El kayak con el que Andrew iba a intentar su hazaña era un kayak de fibra de la marca Mirage, con algunas modificaciones para hacerlo más resistente a las condiciones extremas de la expedición. Medía unos 6,5 metros de largo y 60 centímetros de manga, y su principal modificación era una capota de vidrio pintada de amarillo a la que Andrew llamaba Casper, y que cerraba el habitáculo del kayak impidiendo que entrara el agua. Cuando Andrew quería dormir, largaba un ancla flotante y cerraba la capota, respirando a través de un ventilador que impedía la entrada del agua. Asimismo, en caso de verse sorprendido por una tormenta, podía cerrarla y esperar dentro del kayak a que amaneciera. El principal problema era que si el kayak volcaba cuando no estaba colocada, se llenaría de agua e impediría el giro esquimal con el que el kayakista vuelve a enderezar el kayak usando su cuerpo y su pala en caso de volcarse. Andrew, además de los víveres para el viaje, llevaba a bordo una vela, un estabilizador hinchable, una pala de repuesto, una desaladora, una bomba de achique manual, una baliza de emergencia EPIRB, una radio baliza y un GPS. Estos materiales iban repartidos entre el habitáculo y 2 pequeños compartimentos en ambos extremos del kayak. Desde tierra, un equipo de apoyo dirigido por Jonathan Borgais le informaba diario de las previsiones meteorológicas. Era así como Andrew Macaulay sabía lo que probablemente llegaría hasta el punto en el que estaba. Sí, hablando de las condiciones climatológicas. El primer intento tuvo que ser abortado apenas un día después de su partida por problemas en el aislamiento del kayak. El segundo intento comenzó el 11 de enero del 2007, navegando siempre por debajo del paralelo 40. Mantuvo un ritmo constante con un tiempo razonablemente bueno, hasta que el 27 de enero, habiendo recorrido 2/3 de su viaje, fue sorprendido por una terrible tormenta con vientos de 40 nudos y olas de más de 10 metros. Encerrado en el kayak, sacudido por la tormenta, resistió como pudo, llegando a estar desaparecido por varias horas, pero logró sobrevivir y continuar su viaje, habiendo perdido la radio baliza y el teléfono satélite del repuesto y con algunos daños en todo el kayak. Para el 8 de febrero, cuando apenas le quedaban 120 kilómetros para llegar a su destino, envió un mensaje a su esposa que le esperaba con su hijo en Nueva Zelanda, diciendo lo siguiente: Oye, los veo el domingo a las 9 de la mañana, mi amor. La previsión meteorológica era buena y no se esperaban complicaciones. Varios amigos de Andrew esperaban también su llegada e incluso habían planeado salir a su encuentro cuando se acercara a la costa. Pero esto, lamentablemente, no iba a suceder. El
El viernes 9 a las 7 de la tarde, la Guardia Costera de Nueva Zelanda recibió un confuso mensaje de alguien que se identificaba como Kayak 1. La familia y amigos de Andrew no creyeron que se tratara de una llamada de emergencia e incluso sospecharon que fuese una falsa alarma. Sin embargo, los guardacostas hicieron una breve búsqueda sin tener ningún resultado. A la mañana siguiente, la limpieza y análisis del mensaje reveló palabras inquietantes como ayuda y hundiendo. A continuación, te dejaré la llamada para que prestes mucha atención. De inmediato se lanzó una operación de búsqueda cubriendo más de 25,000 kilómetros cuadrados de océano. Al día siguiente, por la tarde, era encontrado el kayak de Andrew, volcado a unos 54 kilómetros de Milford Sound. Estaba prácticamente intacto, solo faltaba la capota, pero no habría rastro de Andrew. La búsqueda sin éxito se prolongó hasta el lunes, aunque el cuerpo de Andrew jamás apareció. ¿Qué diablos era lo que había pasado con Andrew Macaulay? ¿Y por qué no lo habían encontrado? Ya sé que para este punto seguramente tú ya tienes tus propias teorías. Y sí, yo también creo que probablemente se volcó. Algún tiburón llegó a su acecho y pues lamentablemente lo devoró. Pero muchas otras personas mencionan que algo mucho más aterrador pudo haberle pasado. Solo se puede hacer hipótesis sobre lo que le sucedió a Andrew, pero la teoría más aceptada es que el kayak volcó, seguramente golpeado por una ola, y Andrew fue incapaz de volver a enderezarlo. El peso de la capota y del agua de la desaladora, unidos al agotamiento del navegante tras un mes de viaje, seguramente le hicieron imposible darle la vuelta. Aparentemente, Andrew sacó la radio VHF y el traje seco, un traje aislante para evitar la hipotermia, y después en algún momento se separó del kayak. Hay quien dice que probablemente trató de llegar nadando a la costa, que debía ser visible desde el lugar en el que había volcado. No se sabe por qué no encendió la baliza de emergencia, la cual se encontró apagada en el interior del kayak junto a su teléfono satélite. Muchas personas aún mencionan que por qué no se ató al kayak o por qué no envió un mayday con su mensaje, que hubiera dejado claro que él estaba en severos apuros. Quizá el agotamiento no le dejaba pensar con claridad, pero tristemente nunca volvió a saberse de él. Su esposa Vicky escribiría más tarde un libro titulado Solo, sobre la historia de Andrew Macaulay y su última aventura. En noviembre del 2008 se estrenó también un documental llamado Close at Sea, un documental sobre el último viaje de Andrew, en el cual incluía imágenes de su aventura tomadas por el propio Andrew y también de las grabaciones recuperadas a bordo del kayak. El kayak finalmente fue restaurado y ahora se exhibe en el Australian National Maritime Museum. A este chico lo encontraron dentro de una bolsa de dormir al interior de un autobús abandonado en medio de la nada. El chico pesaba 30 kilos y había dejado este mundo desde al menos 2 semanas antes. En la puerta del autobús había una nota de ayuda que decía lo siguiente: Necesito que me ayuden. Estoy herido, moribundo y demasiado débil para salir de aquí a pie. Estoy completamente solo y no es una broma. ¿Qué había pasado con este chico para terminar de aquella forma tan triste y tan aterradora? Quédate, que yo te cuento la historia completa. Christopher McCandless nació el 12 de febrero de 1968 en El Segundo, California. Chris era hijo de Walt McCandless, un especialista de la NASA en el equipamiento del sistema de radares para los transbordadores espaciales. Su madre, una mujer llamada Wilhelmina Johnson, era la secretaria del especialista de la NASA y más tarde su socia en la exitosa compañía consultora de proyectos de alta tecnología. La pareja tenía otra hija llamada Karin, a la que Chris estuvo siempre muy unido. La infancia de Chris McCandless no fue fácil porque aquella familia feliz ocultaba un lado oscuro y bastante triste. Los padres discutían a menudo, eran muchas peleas constantemente, hasta que llegaron a plantearse el divorcio y que cada uno de los hijos eligiera con quién irse a vivir. Esto, evidentemente, como cualquier otro niño, fue bastante doloroso, un episodio muy difícil de sobrellevar en la vida de Chris McCandless. Su padre además había tenido hijos con otra mujer antes de conocer a Wilhelmina y además seguía casado con aquella mujer. Chris, por su parte, se destacó en atletismo, fue capitán del equipo de velocistas a quienes instaba a correr contra todas las fuerzas de la oscuridad, contra todo mal en el mundo y contra todo el odio.
Para Chris, el atletismo no era solo un deporte, sino un ejercicio espiritual. Egresó de la secundaria en 1986 y entró en la Universidad de Emory para especializarse en historia y antropología. Él era un estudiante brillante, con un coeficiente superior a la media, que evidenció desde los primeros años cierto rechazo a la sociedad norteamericana. En su primer año en Emory, Chris rechazó la oportunidad de unirse a la prestigiosa fraternidad Pi Beta Kappa, argumentando que los honores y títulos eran irrelevantes, mostrando así una inclinación hacia la filosofía de Toreau, que valoraba la intuición personal sobre las normas sociales establecidas. Toreau, a su vez, fue influenciado por ideas de desobediencia civil que posteriormente inspiraron a figuras como Tolstoy y Gandhi. Chris McCandless quedó tan fascinado por estas ideas y decidió romper con la sociedad para buscar su verdadero yo, siguiendo el ejemplo de Toreau en su búsqueda de la autenticidad y la libertad individual. La filosofía de Toreau sería pieza fundamental para decidir el destino tan triste que tomaría este chico. Triste o quizá precipitado. Ahora tú vas a tener tu propia conclusión. Cuando se graduó en Emory, en 1990 donó los $24,000 que le quedaban de su fondo universitario a Oxfam, una confederación de organizaciones internacionales no gubernamentales que desarrollan tareas humanitarias en 90 países. Abandonó su auto, cortó los lazos con su familia y se metió en los Estados Unidos profundos para vivir como un auténtico nómada. Dejó su nombre de lado para usar uno nuevo, pues ahora se llamaría Alexander Supertramp, y durante 2 años recorrió los estados de Dakota del Sur, Arizona y California. Llegó incluso a entrar en México de manera clandestina. Remó una canoa precaria a lo largo de la represa de Morelos en el estado de Baja California, que había sido inaugurada en 1950. Estaba obsesionado con encontrarse a sí mismo en la libertad más absoluta frente a la naturaleza más salvaje y lejos de las convenciones sociales y las reglas materiales. Él se autodenominaba como un auténtico desobediente civil. ¿Recuerdan la filosofía de Toreau? Pues esa fue la que le quedó tan marcada y la que propició a que este chico tomara ese camino. A lo largo de su viaje, trabajó en todo lo que pudo, fue peón agrícola, mozo de restaurantes, empleado en cadenas de comidas rápidas, ganó los dólares indispensables para una vida austera y hasta remota. Tuvo etapas de sociabilidad con sus semejantes y meses en los que sin dinero vivió aislado de cualquier contacto humano y luchó incluso para hacerse de algo de comida. Aprendió a vivir de la naturaleza, comió raíces, hongos, setas, plantas, sobrevivió a varios peligros que lo atormentaron. Uno de ellos aparentemente fue cuando un diluvio en el desierto del Mojave le destruyó un coche frágil y bamboleante que había conseguido y quedó a pie y a la intemperie. Corrió otro riesgo de vida cuando bajó en otra canoa incierta a las aguas tempestuosas del río Colorado. Después caminó al Golfo de California. Sus pequeñas hazañas de vagabundo elemental le forjaron la personalidad. Sintió orgullo de sobrevivir y seguir adelante casi sin experiencia. Durante años, Chris había soñado llevar adelante una especie de Odisea de Alaska, como él mismo lo había bautizado. Se trataba de vivir en la tierra, lejos de la civilización y en un territorio en verdad hostil, mientras dejaba reflejados en un diario de viajes su progreso físico y espiritual en su pugna con la naturaleza. En abril de 1992, cuando le quedaban solo 4 meses de vida, hizo dedo por todo el territorio del Yukon hasta llegar a Fairbanks, Alaska. Allí fue donde lo vieron con vida por última vez. Lo recogió en la carretera un hombre llamado Jim Galien, que lo acercó hasta el sendero de la estampida, una ruta poco transitada, olvidada en los mapas, a unos 8 kilómetros del pueblo llamado Haley, rodeado de una naturaleza hostil, cerrada y peligrosa. La senda de la estampida era en realidad un antiguo sendero minero que había vivido sus años de gloria en 1930, cuando los buscadores de riqueza se lanzaron a la búsqueda del antimonio que yacía en la cala del Stampede, bañada por el río Clearwater. Pero en 1992 aquel sendero de fortuna era un páramo desolado y peligroso. A Galien, el hombre que lo llevó, le sorprendió la austera precariedad del equipo que cargaba Chris. También supo enseguida que era un muchacho inexperto para enfrentarse a los peligros y rigores de Alaska. Intentó convencerlo de que postergara su viaje y hasta se ofreció a llevarlo a Anchorage, a unos 500 kilómetros de Fairbanks, para que pudiera comprar un equipamiento más adecuado y mejor dotado para la supervivencia. Pero el chico estaba tan empecinado en seguir su camino que no recibió ningún tipo de ayuda. Solamente le recibió unas botas, ropa, un poco de comida y simplemente se marchó. Lamentablemente, esto fue lo que lo catapultó a su triste y aterrador final. Chris solo aceptó un par de botas viejas de caucho, 2 latas de atún y una bolsa de maíz. Tampoco llevaba consigo 2 elementos fundamentales de todo viajero: un mapa
y una brújula, dos elementos imprescindibles para cualquier situación de este tipo. Después de caminar varios kilómetros por las Tempe Trail, Chris encontró lo que vio como una salvación, sin saber que este también sería su ataúd. Había un viejo autobús abandonado, achacoso, destartalado, fabricado en los años 40, al que habían dejado en aquel sendero como prueba de la gloria de otros tiempos. Chris no dudó y lo hizo su casa. Se empeñó entonces una nueva prueba para su vida rebelde en vivir con exclusividad de la tierra. Además de la bolsa de arroz, las 2 latas de atún y las botas viejas de caucho, cargaba también un rifle Remington semiautomático calibre 22, porque estaba determinado a cazar para vivir. Tampoco tenía experiencia como cazador, pero de todos modos capturó pequeños animales, pájaros, puercoespines, conejos para poder sobrevivir. Después empezó el drama del hambre, agudizado por la intensa actividad física que desarrollaba Chris día a día, que contrastaba con la escasa alimentación que consumía. En julio de 1992, después de vivir varios meses en el abandonado autobús, Chris decidió abandonarlo y buscar otro camino, una ruta de salida de aquella trampa, pero no pudo hacerlo. Dio con el río Teclanica, que había cruzado en abril, pero que ahora con los deshielos del verano estaba mucho más crecido. De haber tenido un mapa a mano, hubiese sabido que a solo 400 metros de su mal destino existía un dispositivo colgante de un cable de acero que permitía cruzar el río gracias a un sistema de poleas. Tampoco nunca supo que a unos 12 kilómetros del autobús que había abandonado existían cabañas abastecidas con suministros de emergencia. Finalmente, el chico, al no ver otra salida, regresó al autobús donde había sido su último hogar, y aquí fue donde Chris McCandless dejó este mundo. Para el 18 de junio del 2020, el famoso autobús donde dejó este mundo Chris fue retirado. Según la Guardia Nacional de Alaska, quien se encargó de llevarse el autobús colgado de un poderoso helicóptero, entre 2010 y 2019, 2 excursionistas dejaron este mundo ahogados en el río Teclanica cuando intentaban llegar al santuario de Chris, y al menos otras 15 personas pusieron en peligro sus vidas y debieron ser rescatadas precisamente buscando aquel lugar en donde Chris había dejado este mundo. Sí, lo que pretendían era visitar aquel autobús para saber en qué condiciones había vivido este chico. Pero eso era una travesía bastante peligrosa, bastante riesgosa, que puso a muchas personas en peligro. Es por eso que esto había sido suficiente para darle fin a ese autobús y de una vez por todas moverlo para no seguir poniendo en peligro ninguna otra vida. Cuando encontraron a Chris en aquel autobús abandonado, junto a él también se encontraba su diario, el cual pudo contar la odisea de su vida y su final en medio de la nada. Su historia es tan impresionante que incluso se hizo una película inspirada en su vida, llamada Into the Wild. Si tú quieres que te relate esta película que está inspirada en su historia llamada Into the Wild, por favor házmelo saber aquí abajo en los comentarios, y también hazme saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, te leo aquí debajo. Y no olvides compartir este caso con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Creo yo que todo este caso pudo haber tenido un final completamente distinto. Y creo yo que este chico, lo que él quería hacer era algo relativamente bueno, pues lo que él quería era alejarse de la sociedad y poder estar más vinculado con la naturaleza. Sin embargo, creo que se precipitó, creo que el viaje y lo que hizo fue demasiado apresurado y no midió las consecuencias, los riesgos de lo que podría conllevar a hacer esta aventura. Y es por eso que terminó de esta forma. Sin embargo, sabes que me encantaría saber qué es lo que tú crees. Por favor, no dudes en comentarlo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Recuerda que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente.